Buenas, Quintil Valparaíso. Damos comienzo a un nuevo conversatorio los días sábados. Hoy sábado 18 de julio del año 2020. En esta ocasión, Casa Quintil Valparaíso ha querido conversar con algunos personajes relevantes de la solidaridad y de la amistad con el pueblo de Cuba, aquí en la región de Valparaíso. ¿Y por qué queremos conversar ahora en este momento sobre este tema? Precisamente lo queremos hacer porque estamos cercanos al 26 de julio, que es una fecha memorable para los pueblos de Latinoamérica y en especial para nuestro hermano pueblo de Cuba. Chile tiene en muchas raíces de amistad con el pueblo cubano. Desde los padres de la patria, los liberadores de América Latina, pasando por Gabriela Mistral, que siempre escribió y veneró a José Martí y que escribió temas desde su labor diplomática sobre José Martí, siguiendo con Neruda, que escribió un libro, Canción de Gesta, dedicada a la lucha y al triunfo de la Revolución Cubana, y también nuestro Víctor Jara, que dedicó una canción especial que se llamó A Cuba, de corazón a corazón. Entonces, estamos muy entrelazados con ellos. Yo me acuerdo también que durante el gobierno popular estuvo aquí en Valparaíso Carlos Puebla y sus tradicionales, que cantaron en la Plaza del Pueblo, hoy día Plaza del Pueblo Salvador Allende. Y siguiendo esas raíces, hoy día nos saludaron de varios lugares del mundo, nos saludaron de amigos desde Brasil, Sao Paulo, este programa, desde Toronto, Canadá, desde Wellington, Nueva Zelanda, desde Londres, de Estocolmo, y nosotros ahora estamos desde los cerros de Valparaíso y de Viña del Mar, llegando al mundo, abrazándonos con los hermanos cubanos. El Moncada fue un acontecimiento histórico del 26 de julio del año 1953. O sea, hace 67 años se produjo este evento tan importante, liberador, donde el movimiento 26 de julio propiamente tal, con 135 comandantes, 135 combatientes, al mando de Fidel, hicieron esta gesta heroica para comenzar y continuar la lucha histórica por la plena independencia de la patria de Martí. Ellos siempre dijeron que esa lucha formaba ya parte de las luchas que había iniciado José Martí. Fidel Castro, en su discurso antes del asalto, que estaba compuesto por 3 grupos, uno lo dirigía Abel Santamaría, el otro grupo Raúl Castro, y el frontal frente a frente lo dirigía el mismo Fidel a la cabeza. Él en el discurso manifestó, entre otras cosas, que ahí podrían vencer o también ser vencidos. Pero de todas maneras, él tenía la plena confianza que el movimiento vencerá. Y es así. Hoy día la revolución tiene su camino, tiene un legado de valentía, de confianza en el pueblo, de internacionalismo, de ética y de moral que la recogen todos los pueblos del mundo, especialmente en este hemisferio latinoamericano. Para este conversatorio tenemos invitados a 3 personas. En primer lugar, la señora Sara Olmos, que es dirigente de la Casa de Amistad Chileno-Cubano de Viña del Mar. El doctor Emilio Peña Contardo, que es médico formado en la ELAM, Escuela Latinoamericana de Medicina, y don Carlos Espinosa,
que es presidente de la Casa de Amistad de Solidaridad de Chile con Cuba, Casa de Amistad José Martí en Valparaíso. Entonces, para iniciar este conversatorio, le dejo la palabra a la compañera Sara Olmos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer a Casa Quintil por el espacio que nos ha brindado para conversar sobre Cuba. El tema mío va a ser cómo ha enfrentado Cuba la pandemia. La respuesta de la Cuba socialista a la pandemia global ha sido excepcional, tanto por su gestión interna como por su contribución internacional. Para ello, hay 5 características de su desarrollo socialista que ha permitido que esta pandemia la tengan controlada. Primero que nada, su sistema de salud es único, universal y gratuito, que prima la prevención sobre la cura, con una base de médicos de familia que están a cargo de, cada médico está a cargo de 260 familias y conviven con ellos, con sus pacientes. Segundo, la industria biofarmacéutica, ellos se han encargado de producir cerca del 70% de la medicina relacionada con la salud pública y exportan a 50 países. Tercero, su internacionalmente aplaudida capacidad de movilizar los recursos nacionales para asegurar la salud pública, la vida humana, y se logra gracias a la red de organizaciones populares que facilitan la comunicación y la acción entre la comunidad. Como cuarto, la experiencia que tienen los cubanos en relación a las pandemias y a las enfermedades contagiosas se debe especialmente, ya que en el año 1959, cuando triunfa la revolución, en la isla habían 6.000 médicos, de los cuales 3.000 se fueron del país, 250 profesores en la Facultad de Medicina en La Habana, y de los 250 quedaron 12. Por lo tanto, la revolución, a la cabeza del comandante Fidel Castro, empezó a intercambiar conocimiento, enviar profesionales hacia afuera, hacia los países, para que aprendieran e intercambiaran conocimiento, así como también la isla se encarga hasta el día de hoy de traer personas a estudiar a Cuba. Y el quinto, creo que iba en el quinto, ¿no? Iba en el tercero. Y el quinto, el internacionalismo. Ese principio básico del socialismo que se cumple en Cuba y que hoy queda representado en 3.400 profesionales de la salud que están en 31 países a través de 34 brigadas. Yo creo que el ejemplo que ha dado Cuba, a pesar de ser un país, no a pesar, lamentablemente, de ser un país bloqueado en forma económica, comercial y financiera, nos ha dado un ejemplo de solidaridad como siempre y de buen manejo de su salud pública y siempre por el bien de su pueblo. Ya, ¿tú nos podrías decir cuántos años tiene esa casa de amistad en Viña, más o menos? Bueno, en Viña la casa está más o menos del año 93, porque la primera fue en Valparaíso, que sigue, y yo ingresé a la Casa de la Amistad el año 1994. Previo, bueno, todavía me mantenía en el periodo especial, que fue un periodo muy duro para Cuba, y ahí ingresé a la casa, porque para mí siempre Cuba ha sido el farol, la estrella que ilumina Latinoamérica, un ejemplo a seguir. Ah, muy interesante, ¿no? ¿Y ustedes qué actividades han realizado últimamente como Casa de Amistad? Bueno, la última actividad que hicimos en conjunto con Valparaíso fue enviar una carta a los medios de comunicación alternativos y a los tradicionales, por así decir, en relación al apoyo para que intervengan acá y puedan traer el interferón F2, que nuestro presidente se opuso porque dijo que no servía para nada, y mandamos una carta que por lo menos fue bastante difundida en los medios de comunicación.
Ah, sí. Y hoy día el interferón está siendo parte de, de ese elemento farmacéutico en estudio en algunas universidades. Hay un convenio con la Universidad de Concepción, tengo entendido. Ya, yo Bueno, creo que el estudio ya está hecho porque está comprobado porque es un medicamento para potenciar el sistema inmune. Jamás se dijo que era una vacuna para, para curarse del COVID, sino que para potenciar el sistema inmune del ser humano. Pero como hay ideologización en el tema, el presidente dijo que dio la orden que imposible traerlo a ya, Chile. No sé si ya, ahora lo estarán trayendo en forma particular, no sé. Pero ya. no, todavía no, Emilio. Claro. Sí, ya. Muchas gracias. Cedo la palabra a Emilio Peña, médico formado en la ELAM. Hola, buenas tardes a todos. Yo me formé en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba, en un proyecto que se fundó producto de un desastre que ocurrió en Centroamérica. Obviamente ahí se vislumbra lo que se habla de lo que conllevó el triunfo de la Revolución Cubana y este inicio que fue el asalto a Cuartel Moncada, porque ahí se vio la solidaridad que siempre ha tenido Cuba. Ahí fuimos 700 médicos chilenos, porque nos graduamos, todos de diferentes problemáticas sociales, muchos incluso sin haber jamás en su vida haber pensado en estudiar una profesión, y Cuba nos dio la posibilidad de formarnos como médicos, de ciencia y conciencia. Dicho esto, porque en Cuba a nosotros nos forman básicamente con un ímpetu más que nada preventivo, no curativo, porque el curativo lleva a mucho gasto de recursos por parte de los estados. Por eso siempre en Cuba se trabajó en la prevención, producto de la problemática económica que tiene y que ha tenido hasta el día de hoy. Por lo mismo, en esa escuela, inicialmente partimos siendo latinoamericanos, pero se extendió a Norteamérica y a países de África y de Asia. Por lo tanto, en este momento habemos cerca de 38.000 médicos graduados, si mal no me equivoco, de 187 países, si no me equivoco, 183 o 187, pero son más de 180 países que hemos estudiado en esa universidad, que son las mismas que en las que estudian los cubanos, digamos. Inicialmente nosotros pasamos por un par de años en la parte preclínica, en una ciudad universitaria creada por Cuba, en un lugar que era antiguamente una escuela naval, y luego de eso nos pasan a los hospitales para directamente trabajar con los estudiantes cubanos. Y eso fue lo que me tocó a mí vivir, digamos. Y luego, obviamente, llegamos acá y acá siempre hemos estado a puertas de las contingencias, hemos apoyado en todos los desastres porque tenemos un espíritu solidario, es lo que más nos inculcaron en nuestras aulas en Cuba. Y siempre vislumbramos que las personas con las que tratábamos son personas, no clientes o no personas a las cuales no explicarle el problema les podía llevar incluso a tener un mal manejo de su problema de salud. Entonces, en nuestras aulas se formaron, como les digo, hartos médicos y acá vemos muchos trabajando en el sector público, mayoritariamente, de los que nos graduamos, porque es lo que nos importa, tratar de mejorar este sistema de salud que está bastante paupérrimo. Ya, en concreto, ¿tú estás trabajando en algún consultorio aquí en Valparaíso o Viña Claro, del Mar? claro, yo trabajo en un CEFAM de Valparaíso, de la ciudad del cual yo provengo, ¿no? Y siempre me ha interesado poder ayudar a las poblaciones, porque conozco la realidad, yo no fui siempre un profesional, también fui uno de la otra vereda donde patearon piedras. Entonces, Cuba me dio la oportunidad de serme profesional y estoy agradecido y por lo mismo considero que es una forma de devolver esa ayuda que me dieron para poder ser alguien en la vida, es dándole también un granito de arena a sectores populares donde sé que hay poco acceso, donde sé también que hay dificultad para poder darle una explicación de lo que les pasa a los pacientes
y eso me ha llevado hasta el día de hoy, desde que yo me gradué, a estar en el sector público. En este momento, como les digo, estoy trabajando en Valparaíso, en un Cefam de Valparaíso. Ya. Muy bien. Oye, y ahí, ¿tú tienes contacto con otros colegas formados allá en la ELAM, aquí en Chile o en la región de Valparaíso? Sí, claro, nosotros nos agrupamos como médicos graduados del ELAM, acá en Chile. Desde el momento que llegamos, propusimos generar una especie de proyecto en la cual podamos nosotros, con nuestra visión que nos fundaron en Cuba, de trabajo preventivo, como planteó la compañera, queríamos de alguna u otra manera dar nuestro aporte para poder mejorar las cosas acá. Obviamente no ha sido fácil, se nos ha venido hubo mucho trabajo sucio, por decir así, de entidades que tienen mucho interés por la salud en la parte económica, digamos, y eso obviamente nos dificultó poder cohesionarnos porque obviamente cada uno se vio con la disyuntiva de tener que revalidar el título acá, y eso hizo que cada uno se individualizara su problema, porque no pudimos plantearlo. En su momento la Bachelet sí nos facilitó una posibilidad de poder insertarnos acá, dando un examen obviamente, pero eso nunca sucedió y nos tuvimos que meter en el sistema que es bien engorroso, que es el actual, el famoso UNACOM. Nosotros hicimos como escuela latinoamericana una crítica bastante constructiva del problema. No era no revalidar, sino hacerle modificaciones a un proceso que es bastante engorroso. Lo hace una entidad privada que nunca te dice en que te equivocas, y eso ha llevado a que muchos compañeros se hayan dedicado netamente a tratar de revalidar, con lo cual lo que ha sido muy difícil, y eso ha llevado a que muchos se empiecen a preocupar por tratar de revalidar, y al ver que nadie los ayuda, que cada uno tiene que rascarse por sus medios, involucra que al final se dedican a hacer su vida profesional, buscando una especialidad, y se le olvida un poco el proyecto inicial que teníamos de venir a proponer algo acá, diferente. Pero sí, tenemos, todos los días nos estamos comunicando, nos actualizamos, muchos son especialistas, digamos, y básicamente en Valparaíso tenemos una agrupación más formal, con personalidad jurídica, de la cual yo participo. Y eso obviamente nos ha hecho participar en diferentes instancias, en organizaciones sociales. Yo actualmente milito en derechos humanos y con otros compañeros del ELAM, y estamos siempre activos en actividades sociales en pro de mejorar la salud pública y en pro de ayudar al sector público de Chile. Ya. Muchas gracias. Carlos, el presidente Díaz-Canel ha manifestado en toda su intervención, en todo su discurso, que el alma y el espíritu de la revolución y en sus programas de gobierno siguen teniendo en el centro y siempre ponen en el centro el ser humano y su futuro. ¿Qué nos puede decir al respecto en este trabajo solidario de intercambio de conocimiento y de información con los hermanos cubanos? Buenas tardes a todas y todos. O sea, yo creo que yendo a eso desde cuando me incorporo yo a esta actividad de la solidaridad, fue después de asistir a una brigada, que es una especie de trabajo voluntario, en el cual pudimos ver in situ todo lo que sucedía en Cuba. O sea, fuimos a la población, fuimos a algunos lugares donde se trabajaba la parte de la salud. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta y a ver que todo lo que no nos han dicho de Cuba y todo lo que nos han mal dicho de Cuba, uno empieza a decir, esta cosa por algo la están ocultando. Y te das cuenta que ellos ponen primero a las personas, al ser humano, antes que cualquier otra cosa. Y eso es la base. Y tal como cuando nos invitaban a esta reunión y nos decían hablar del 26 de julio, yo creo que más que la gesta heroica, que en sí tiene todo un potencial, lo que nos motiva es justamente lo que los llevó a esa gesta. La solidaridad,
el amor, el trabajo por los niños, por la juventud, por la mujer, por el hombre, por todos, antes que el lujo, antes que el desarrollo de políticas que solamente llevan a un sector de la población. Y si bien es cierto, uno ve errores, ve cosas que no funcionan bien, uno dice, chuta, es un país que lleva casi 60 años bloqueado. Y es terrible ver eso. Nosotros acá en Chile tenemos, yo entré en el 2010 a la Solidaridad, y hay casas de amistad con Cuba en todo el país. Coyhaique, Punta Arenas, Antofagasta, Iquique, ni hablar Santiago. Entonces uno dice, ¿por qué esta revolución nos atrae a nosotros? Entonces cuando uno se entera, en la parte de tecnología han invertido tanto como en salud, en educación, en educación física, en recreación, y uno dice, chuta, en los años 80 nosotros nunca supimos que ellos llegaron, tenían un cosmonauta, estuvieron fuera del planeta. Entonces tú dices, chuta, los cubanos, sí, los cubanos. O que en el 2016 tienen una fábrica que hace laptops, que hace computadores. Chuta, y uno dice, ¿y eso por qué a nosotros no nos llegó esa información? ¿Qué nos ocultan todo ese desarrollo que tienen? Entonces uno empieza a cuestionarse y a sentir un cariño muy especial a esa La Habana. Yo cuando veía la parte de salud, que es una de las cosas, los baluartes de los cubanos, y enterarte que cuando hubo este desastre de Chernobyl, que gracias a esta película que se dio en Netflix, una de estas plataformas, y veíamos el tremendo daño que le hizo a esa población, todo lo que fue la radiación, y nadie quería atender a esos niños, nadie. Imagínate, en pleno periodo especial, que periodo especial los cubanos la vieron muy mal, no tenían energía, no había movilización, pasaron hambre, no tenían ningún medicamento, salvo los básicos, y ellos igual dijeron que esos niños los vamos a atender nosotros y gratis. Y atendieron más de 16.000 niños durante más de 20 años. Entonces tú dices, ¿qué país hace eso? ¿Qué país tiene brigadas médicas en todo el planeta de solidaridad para combatir el COVID? Más de 30 brigadas en distintos países. Y te doy un dato. Me enteré hace poco, en Haití hay 2 o 3 brigadas, no recuerdo bien, ¿ya?, que están en Haití. ¿Y sabes qué? Haití no le paga un peso a Cuba, porque Cuba costea todo, con el objetivo de seguir ayudando a los haitianos. Entonces uno piensa, ¿qué país hace eso? Nómbrame un solo país que haya o que esté hoy día haciendo una solidaridad a ese nivel. Cuando con el COVID vimos de que Francia se robó un avión que venía desde China y que iba hacia otro país y lo capturó y le dijo que razones de fuerza mayor. Vimos lo peor del ser humano. Y los cubanos están haciendo solidaridad ahí. Entonces, yo soy más por la parte técnica, yo soy eléctrico de la Santa María, y me encantaba ver el desarrollo tecnológico a la usanza cubana, obviamente. No podemos pedir que tengan un desarrollo espectacular con, no sé, un Euro Disney o que tengan un auto que huele. No. Ellos van a lo necesario. Hacen un cemento que es ecológico, único en el mundo, que contamina mucho menos. Entonces esas cosas a uno lo van dejando con la boca abierta, decir, chuta, ellos funcionan principalmente con el amor, con la solidaridad. Y entonces, ante eso, nos queda poco espacio a nosotros para criticar. Y ahí entendemos por qué bloquean la información, bloquean todo lo que se sabe de Cuba, y lo único que ponen, lo que nos han dicho durante decenas de años del tema de que en Cuba se violan los derechos humanos, que en Cuba no hay libertades, pero Cuba, ¿sabes qué? Integra de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
y fue electo por mayoría para que lo integre. Y para estar en ese Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, si tu gobierno tiene alguna sanción de derechos humanos, inmediatamente tú no puedes estar en la directiva. Y Cuba, hasta hace poco, fue reelecto por 2 periodos consecutivos. Entonces uno se dice, o las Naciones Unidas no tienen idea, o aquí manipulan mucho la información. Entonces, como te digo, hay mucho que aprender de Cuba, mucho que hablar de Cuba. Me apasiona el tema, obviamente, pero sobre todo por el cariño que tienen a la gente. Ellos sacaron una nueva constitución, o sea, a partir de la del 76, votaron una nueva constitución que se demoraron 2 años en una discusión, y está por la Constitución asegurado el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a trabajar y recibir una remuneración justa. Entonces, si tenemos eso y un parlamento que tiene principalmente un 53% de mujeres que están en el parlamento, eso nos quiere decir que ellos están en mucha mejor posición que nosotros. Un parlamento que no está compuesto todo esto con puros políticos de abogados y ese tipo de cosas. Tienen incluido, mira, justo aquí tengo una información, 28 están vinculados al sector campesino y cooperativo, 24 parlamentarios vinculados a la investigación, 12 vinculados al deporte, 47 vinculados al tema de educación, 39 escritores, artistas y miembros de la cultura, 34 vinculados a la salud y 83 vinculados a la producción y a los servicios. O sea, está la ciudadanía, está todo el pueblo metido en el Parlamento, no una casta política, y no lo postula solamente el Partido Comunista como la caricatura que llega acá. Entonces, ante eso, parece que me extendí mucho, ante eso yo creo que uno debe solidarizar y debe estar contento con lo que tiene y saber de que si ese es el espíritu del 26 de julio, ha sido algo que el mundo necesita, más nobleza, un mundo más noble y mejor. Eso. Muchas gracias. Qué interesante lo que estamos conversando y poner en relieve lo que ha sido y lo que es Cuba hoy día, después del Moncada, ¿no? Nosotros hemos conocido, digamos, los avances que han tenido en el deporte, en la educación, en la medicina, pero indudablemente el desarrollo en Cuba es un desarrollo integral. Fue algo relativamente sorprendente, pero en una noticia que nos llegó a Casa Quintil desde Berlín, días atrás, lamentábamos el fallecimiento de un profesor del Liceo Eduardo Labarra, profesor de física matemática, don Ovidio Almonacid. Don Ovidio Almonacid, asumiendo un llamado que le hizo el Partido Comunista de Chile a algunos profesionales que quisieran ir a aportar al desarrollo de la Revolución Cubana, después, como señalaba Sara, de que se habían ido muchos profesionales de Cuba. Don Ovidio Almonacid, sin pensarlo 2 veces, fue a Cuba y estuvo desde el año 60 hasta el año 64 trabajando en el Ministerio de Educación de La Habana, junto con el profesor Carlos Fonseca. Así como él, hubieron otras personas, ¿no? Más adelante en algún programa nos vamos a referir a ello. En este momento nos recordamos también del doctor Björn Holmgren, que también contribuyó a desarrollar y junto con su señora Ruth Urbá, trabajar en la Universidad de La Habana y constituir las nuevas generaciones de médicos después del abandono de los médicos a Miami, que se arrancaron después de la Revolución. Entonces también han habido lazos de ese tipo con el pueblo cubano, que se mantiene, y recordamos, en este caso, el profesor Ovidio Almonacid, que después volvió el año 64 para incorporarse a las campañas de Salvador Allende, y después del golpe de Estado emigró a la RDA y viviendo en Berlín,
en la universidad en una universidad ya en Alemania. Él falleció la semana pasada, ¿no? Él era profesor del Eduardo Labarra, el centro exalumno del Eduardo Labarra le envió un saludo a su familia, ¿no? Bueno, continuando con nuestro programa, Sara está por ahí. Sarita. Dígame, dígame. Sí, aquí estoy. Ya. Oye, respecto a lo que han dicho los vecinos, ¿qué puedes agregar tú ahí? Lo que dijo Emilio y Carlos. Bueno, voy a agregar un poco lo que dices tú, lo que aportaste tú, también los padres de Raúl Pelegrín, el Raúl Pelegrín, comandante se me había José olvidado, Miguel, ¿no? bueno, el papá falleció y la mamá está viva, son arquitectos, ellos también cooperaron en la revolución, en el año 63. Con respecto a lo que dice Emilio, bueno, convoco a todos los que estudiaron en Cuba, que realmente se acuerden de las enseñanzas, de la formación, de los valores que les entregó Cuba y que se integren al trabajo que realmente por el cual ellos fueron educados, ¿ya? Tender la mano a Cuba, yo creo que es lo mínimo que pueden hacer y de qué manera, trabajando aquí en Chile en los sectores más populares. Yo creo que es importante eso. Y con respecto a lo que dice Carlos, que en Cuba pueden haber muchos defectos como en cualquier país, pero con todo eso ellos han avanzado muchísimo en lo que es educación, en lo que es salud, y es otra forma de mirar la vida. El bloqueo no les ha permitido salir adelante como ellos quisieran, y ya son un ejemplo. Imagínense Cuba sin el bloqueo económico, comercial y financiero, ¿cómo sería? Entonces, lo que nos cabe a nosotros, a los que tenemos conciencia, a los que nos sentimos solidarios, nos sentimos con valores humanistas, que realmente saquemos la voz por Cuba, la defendamos con argumentos, y yo creo que de esa manera también podemos aportar a que y sumemos más voluntades para que realmente se conozca la verdad de Cuba, porque totalmente distorsionada llega acá a Chile. Emilio, una consulta que te iba a hacer delante. ¿Y cómo es tu relación con los médicos formados aquí en Chile? Hola, sí, mira, dentro de la pregunta te puedo explicar que nunca hemos tenido problemas. Yo en lo personal he tenido un par de situaciones puntuales, pero tienen que ver por un poco de... yo siempre me he caracterizado por una cosa que me enseñaron en Cuba, mis grandes profesores, que es básicamente lograr encontrar el problema de la persona, no en forma unidireccional, o sea, viendo al ente como una persona integral, puedo llegar rápidamente a entender qué es lo que le pasa. Por ahí, claro, de repente yo me he llevado estrellita de lograr el diagnóstico y resolver el problema del paciente siendo una vez que consultaban el mismo CEFAM. Y eso me pudo generar... Porque al final, inicialmente, digamos, como bicho raro, estos son los que no tenían la capacidad para estudiar en Chile. Y no es así. Nosotros en Cuba tú no te puedes echar un ramo, tú te puedes... En inglés, por ejemplo, hay compañeros que se echaron la carrera de medicina por inglés. O sea, tú no te puedes retrasar un semestre. Y eso involucra que tienes que estudiar mucho. Si tampoco te regalan el título allá. Que muchas veces se piensa que nosotros, y se ha hecho una campaña mediática en contra de ello, para justamente minimizar nuestro trabajo. Y en la práctica clínica siempre mostramos que somos bastante buenos en lo que hacemos porque nos gusta. Nos han enseñado digamos, a encontrarle la esencia de la medicina, que no es entenderme que es un cliente, sino que es una persona que viene con un problema. Y bueno, para digamos, ensalzar un poco la conversación,
dentro de muchas cosas que te enseñan por la problemática, siempre es lograr rápidamente llegar a un diagnóstico con pocos elementos. Lamentablemente la formación en Chile te inculca tener que armarte de arsenal de exámenes y de insumos para poder atender a una persona. Si tú no lo tienes, corres el riesgo de equivocarte porque no te han dado la esencia de la semiología de la medicina, que es la semiología médica, que es básicamente el 80% del diagnóstico, que tiene que ver con hablar con el paciente, examinarlo, indagar no solamente por qué le duele la cabeza, porque a lo mejor durmió mal, no, durmió mal porque a lo mejor tuvo un problema y se acarrean un montón de situaciones, que eso llevó a que actualmente la medicina se enfoque en el biopsicosocial, que en Cuba hace años luz que está funcionando y que obviamente es visto como un estandarte en la medicina porque es lo que se está tratando de involucrar en el mundo. Entonces, nuestros colegas actualmente ya nos ven como un aporte, más que como un problema, porque nosotros tenemos la visión que se trata de focalizar en Chile, que es de hacer una medicina integral. Lamentablemente, el modelo chileno no da para eso. Y todos los CEFAM son básicamente un elefante blanco. Primero, el modelo nuestro es por per cápita, o sea, yo tengo, mientras más pacientes atienda, más le pagan al consultorio, más le pagan al municipio, el municipio decidirá si les pasa plata o no al consultorio. Y eso lleva a mermar bastante el trabajo. Primero por los recursos que no contamos, o sea, a veces no tenemos electro para trabajar, a veces no tenemos ni aspirina para darle al paciente, así de crueles. Y ha llevado incluso que han habido situaciones. Y eso obviamente en el trabajo mostramos que muchas veces con poco podemos hacer mucho. Y eso se agradece por parte de los colegas en Chile. Emilio, un vecino desde Casablanca nos pregunta, ¿sí?, ¿cómo se financian las brigadas médicas en el mundo? ¿Puedo aportar? Ya, no te entendí la pregunta. ¿Puedo aportar? ¿Sobre las brigadas Sí. Henry Reeve? No, ¿Sí? Ana va a responder, ¿eh? O sea, lo que sé, las brigadas cuando llegan a un país tienen que ser invitadas. Ya, mira. Y esa invitación, el país que la recibe, cubre los gastos de la estadía de la brigada. Lo que manifestaba Carlos de la solidaridad de Cuba, que sabiendo que en Haití es un país, ustedes saben las condiciones que están, Cuba se hizo cargo también de la mantención de la brigada en Haití. Si nosotros como chilenos nos hacemos llegar a una brigada, los invitamos, obviamente que el Estado chileno se va a tener que hacer cargo de los gastos de sus médicos, de los gastos de la supervivencia, por así, de la alimentación, de la estadía. Ya, muchas gracias. Gustavo Saavedra de París envía un saludo a todos, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes decir tú al respecto de lo que hemos estado conversando? Mira, tal como te decía adelante, o sea, las brigadas Henry Reeve, son brigadas que en su esencia son brigadas que no cobran. Por ejemplo, la brigada que fue a Italia, que fue la única, o una de las dos que salió en televisión nomás, no la anterior de esta semana que fue a Afganistán, para esos lados. La brigada de Italia la solicita el país, ¿ya? En este caso, Italia le solicita a Cuba que le envíe una brigada. Y Cuba le dice, muy bien, nosotros damos la brigada, pero usted, en este caso, como un país rico, usted cubre los gastos de alojamiento, comida y lo que necesiten de implementación. Impecable. Distinto, por ejemplo, si es que, como los países que son más pobres que han solicitado, ya desde, por ejemplo, los países del Caribe o países incluso africanos, ahí Cuba corre con los gastos. Ellos lo financian. Todo lo que es el COVID, cuando ve que el país no tiene los recursos, ellos van, incluso uno de los aviones estos lleva 2 toneladas de medicamentos. Porque otro dato más, porque como el bloqueo es tan criminal, Cuba ha logrado desarrollar, porque no se ha quedado llorando, el 70% de sus medicinas las producen ellos. Ellos tienen laboratorios de alta tecnología y los tienen. De hecho, el Interferon es uno de los medicamentos que ellos crearon.
pero para el pie diabético, el EverPro, todas esas cosas las crearon ellos con inteligencia. Fidel dijo, nuestro mejor capital que tenemos en este país es la inteligencia, estar preparados para el futuro. Ellos en los años 80 crearon una universidad tecnológica para aprender computación y todo. Y todos los software de los aparatos que ellos venden de medicina son creados íntegramente en Cuba. Y eso es un dato que no se tiene. De hecho, tienen tú sabes, te ha ido a hacer un electrocardiograma, que te ponen todas las chupetes, esas cosas raras. Ellos tienen un electrocardiograma que tú pones las dos manos en una tablet y en 30 segundos te entrega la información. Y en español. Entonces, también tienen el que se hizo famoso ahora con el asunto del COVID, que ponen en el dedito, que te mide el nivel de oxígeno. También lo hacen ellos. Es que trajo Hadwe, que tampoco lo dicen mucho, que son máquinas fabricadas en Cuba, que crea por impresión digital, en estas, ¿cómo se llama? Las impresiones de 3D, los audífonos para los niños sordos, y las personas adultas también, y lo hacen de acuerdo a tu ergonomía. Entonces, hay mucho desconocimiento de Cuba. Y justamente un detalle, un dato que decías tú y que se fue a nuestro amigo, fue que dentro de la gente que fue de Chile a ayudar a Cuba a colaborar, estuvo Emilio Contardo, de Valparaíso, abogado, socialista. Él colaboró en la primera constitución que se hizo en Cuba. Imagínate, se hizo el año 76. O sea, estuvieron 16 años antes de redactar una constitución junto a la gente. Emilio Contardo vuelve a Chile y es uno de los precursores de las casas de amistad y solidaridad. Así que ese es un dato tan importante de cómo está el espíritu martiano, o sea, de José Martí, que es uno de quien hace es un gran poeta, pero también un gran político, que murió joven, pero ellos nos llevaron a... Oh, ¿qué pasó? Está bien, está bien. Ahí sí, ya, que vi algo que como se me cortó la transmisión. Y ellos fueron los que nos llevaron a hacer la solidaria desde Chile. Entonces, por eso es importante, y por eso las brigadas no cobran en los países que están. A diferencia de las brigadas que están del intercambio, porque esta nueva sociedad que plantea el socialismo, en este caso de América Latina, de Fidel y de todo ello, es intercambio con los distintos países. O sea, yo voy a un país, por ejemplo, como es Brasil, Venezuela, Bolivia, todo, es el intercambio. Yo te llevo médicos, te llevo profesores de educación física, profesores para que la gente aprenda a estudiar en la selva, que no tiene acceso a la educación, y hacemos un trato más amigable respecto a petróleo, a artículos que Cuba necesita. Entonces, hay una relación casi de trueque con Cuba y que eso te habla del humanismo, no necesariamente una cosa netamente comercial. Muy bien, pues. Me parece. Bueno, estamos llegando casi al final de lo que teníamos programado. Han llegado saludos de Roberto Yocota, Fernando Foy. En estos momentos, don Pablo Gatica Stillman dice, ¿hay algún otro país en el mundo que envíe brigadas de médicos pagadas o gratis o como sea? Bueno, él hace una pregunta aquí a esta mesa. Que yo conozco. Para ir cerrando el yo no conozco programa. 2 minutos para cada uno. Desconozco la información. Yo sé que Cuba es la que manda brigadas de Sarita solidaridad. Ya. Y siguen llegando saludos de diversas partes del mundo y de Chile, ¿no? Ya. ¿Se pueden ver o no? Sí. ¿Los saludos se pueden ver? Sí. Saludos, Gustavo Saavedra, saludos desde París. María Teresa lo está subiendo, parece, ¿no? Sí. Lorena Ibáñez Rosales, también otro saludo.
Pablo Gatica Stillman. Pregunta, ¿alguien va a responder eso? Sí, aprueba la nueva constitución, dice Pablo Gatica Stillman. Bueno, en esta conversación ya han quedado algunas personas notables y conocidas por nosotros, ¿no? El abogado Contardo, los arquitectos Pellegrín, Pellegrini, Judith señora, Friedman. Judith claro, Friedman, la mamá de Raúl Pellegrín, sí, cooperó también en la arquitectura en Cuba, en la construcción en la planificación de las viviendas, después, cuando triunfa la revolución. Claro. Sí. un auditor aquí pregunta. De hecho, hay Alberto muchos modelos Segundo que Alberto perdón, hay II muchos García Correa casos que se pregunta, dieron en Chile. ¿cómo podemos cooperar desde Chile a la campaña mundial por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Solidarias de Médicos Cubanos operando en el mundo? Le tiro esa pregunta ahí a los panelistas. Acá Sí, habla Sarita. puede cooperar porque en las redes sociales hay una carta donde se solicita formalmente que se les otorgue el Premio Nobel de la Paz a las Brigadas Henry Reed. Entonces, en Twitter, en las redes sociales está la carta y hay que firmar. Sí. Se necesita un máximo Una anécdota, de firmas. perdón, disculpándome mi intromisión, pero la Brigada Henry Reed, cuando ocurrió el terremoto del 2010, vinieron Sí. a Chile, como les conté. Fue reconocido por Mañalich, porque en ese momento él era ministro de Salud, y reconoció el gran aporte que hicieron porque lamentablemente fueron los primeros en llegar y los primeros en asistir a mucha gente bastante dañada. En el desastre de Copiapó, nuevamente ellos asistieron como Brigada Henry Reed. Nosotros ya teníamos como ELAM un trabajo realizado en el terreno porque nosotros, junto con ellos, porque estudiamos en las mismas aulas, nos formamos con desastre. A nosotros un semestre nos van formando para enfrentar algún desastre. De hecho, muchos compañeros ELAM, chilenos y de otros países, fueron a Haití cuando se solicitó, quedando el desastre por el terremoto e inclusive por el tema del cólera. Ellos dejaron muy alta la vara respecto a la ayuda que se dio. De hecho, fue muy triste tener que dejar, porque muchos compañeros tuvieron que irse a sus países, tener que dejar el trabajo realizado porque el agradecimiento era innato. Era personas que nunca habían sido atendidos por un médico. Y entonces, Henry, tanto en su campaña inicial de apoyar siempre en algún desastre, tanto desastres naturales como pandémicos como el que tenemos, siempre ha tenido el ímpetu y la solidaridad de estar sin importar lo que se vayan a enfrentar. A nosotros siempre, como les decía, en Cuba nos enseñan con herramientas básicas que tú puedes con muy poco resolver mucho en salud. Y eso lamentablemente en Chile se ha perdido y ojalá muchos colegas están en el ímpetu de la salud familiar para eso, porque nos enfrascamos tanto en buscar soluciones con tan pocos elementos ya que no tenemos a la mano, que se nos olvida que la esencia médica tiene que ver con algo mucho más humano, mucho más de trato y de empatía con el paciente. Entonces, ojalá que el apoyo se haga universal y como decía la compañera, hay bastantes links en las redes donde pueden apoyar el que se les reconozca. Básicamente, el reconocimiento tiene que ver por también ayudar a que Cuba ya de una vez por todas se le levante el bloqueo que tiene asesino de años. Actualmente en Cuba los recursos son bastante escasos, tanto en salud como en alimentación. Y está mermado básicamente porque Cuba no puede comprar recursos a ningún otro país, tiene que comprarlo por terceros países. ¿Ya? Perdón, me tomo un poco de la palabra porque también agradecer al compañero que habló harto de mi abuelo Emilio Contardo, que claro, yo por eso soy tan solidario y además porque viví en la esencia de Cuba, donde viví mi exilio. Entonces, nada, seguir en la cooperación, seguir en la solidaridad de algo que nos instaló el compañero Fidel y la Revolución Cubana desde que yo empecé a caminar, que es que un mundo mejor es posible. Siempre vamos a poder tenderle la mano y poder ayudar con mínimas cosas a una persona requerir tanto, digamos.
Entonces, Cuba tiene muchos avances, mucho para aportar a la humanidad. Lo está demostrando con las brigadas. El tema de Jadwe con el interferón, perfectamente Chile pudo haberlo usado. El interferón frena el avance del coronavirus. Por eso en Cuba se hizo un buen trabajo epidemiológico. No es contra el coronavirus, pero impide que este se masifique. Lamentablemente Chile no ha hecho un trabajo epidemiológico ya sabido por todos, pero pudo haberse ayudado con muchos elementos de Cuba que lo ofreció desde el día 1 del Chile. Se ofrecieron ayudas a Chile por parte de Cuba, pero la política lamentablemente no permitió que eso ocurriera. Jadwe, al cual conozco, siempre ha estado en pro de ayudar y se vio que Cuba tenía elementos que pudieran ayudar y él siempre ha visto por su pueblo, entonces le interesó que se intentara con este producto. Pues obviamente hasta ahora todavía no ha podido realizarse, sí, con esta vía de ocupar una universidad en el sur. Pero hay muchos elementos en Cuba. Está la vacuna contra el cáncer de pulmón, está la vacuna contra varios tumores. Hay mucha biotecnología que se ocupa en Cuba, incluso para fabricar vacunas. La biotecnología en Cuba es de alto nivel, reconocido a nivel mundial, incluso por Estados Unidos. Estados Unidos visualiza lo que se hace en Cuba para desarrollar un nuevo fármaco para, por ejemplo, tumores. Entonces Cuba tiene mucho para aportar, pero lamentablemente el trabajo mediático ha hecho que opinen contrario a Cuba. Hay problemas, como en todos los países, hay problemas de alimentación, claramente, porque no hay acceso por parte del gobierno a comprar. O sea, el kilo de pollo, Cuba lo tiene que comprar, eso es lo que vale, porque lamentablemente tiene que comprar por un tercer país el kilo de pollo, porque Cuba por sí mismo no le da para sustentar a su pueblo. Entonces, siempre Emilio, voy a estar ¿podrías explicar por qué los de la bloquean? solidaridad con Cuba. ¿Cómo? ¿Podrías explicar por qué los bloquean? El bloqueo es básicamente porque muestran que el ser humano es más fácil de lo que se cree y nuestra sociedad actual es bastante poco humana. Entonces, mostrar, por ejemplo, que con pocos elementos podemos mejorar la salud de nuestra población, obviamente les juega en contra la farmacéutica. Mostrar que en la educación se puede hacer de mejor manera. En Chile es un laboratorio y se ve claramente lo que Cuba ha hecho socialmente. En Chile no se puede hacer porque se lucra con eso, tanto en salud como en educación, que son los pilares fundamentales de una sociedad. Entonces, si la persona no tiene acceso a salud ni a educación, no va a saber cómo lo engañan, cómo lo mienten. Como decía un prócer que ustedes nombraron, que mis abuelos le pusieron el nombre a la casa de amistad, José Martí, y que en Cuba se usa mucho. Si tú eres culto, vas a ser libre siempre. Mientras tú tengas una educación adecuada, vas a poder tener herramientas para ser un buen humano en la sociedad en la que estés, digamos. Y eso, lamentablemente, en Chile estamos años luz. Y esperemos que estos cambios que se están dando con la exclusión social lleven a que realmente cambiemos este Chile que está bastante mal. Ya, han llegado saludos de don César y de don Raúl Donoso, ¿no? Don César Juárez Bravo. Le ha costado comunicarse, ¿no? Y Raúl Donoso ahí con una efigie de Luis Emilio Recabarren manda saludos para todos. Don Gustavo Saavedra pregunta o dice, comenta, durante 2 días se mostraron en las informaciones en las 4 televisiones sobre la brigada en la Martinica, por una vez con respeto para Cuba. O sea, poco a poco se han ganado algunos espacios. También desde FEMPRUS de Quilpué mandan saludos, ¿no? Lorena Ibáñez Disculpe, Rosales, compañero. Quisiera consultar si el gobierno cubano cobra por el envío de los médicos a otros países y si los tratamientos médicos en su país para extranjeros son con fines de lucro. Carlos, tuyo el micrófono. Mira, se pone interesante. Sí, mira, yo creo que ahí respecto a la pregunta de Lorena Ibáñez Rosales. ¿Perdón? Lorena Ibáñez Rosales pregunta, quisiera consultar si el gobierno cubano cobra por el envío de los médicos a otros países y si los tratamientos médicos en su país para extranjeros son con fines de lucro.
Mira, de la información que tenemos nosotros y lo que hemos visto con esta visita que hicimos, hay un sector, sí, de la medicina cubana que atiende a los extranjeros. Tú puedes hacerte un tratamiento en Cuba y te lo van a cobrar. Eso es cierto. El gobierno de Cuba manda las Porque brigadas, obviamente no puede haber una y cada revolución país le da una manutención al gobierno cubano. En Cuba la educación es gratis. Si aquí a las personas le cobraran en las universidades por estudiar, obviamente cuando se gradúan no van a darle un peso por nadie, porque al final tuvieron que pagar. Les cuesta mucho a las familias poder mantener, porque es lucro. Quien quiera estudiar, estudia en forma gratuita. Y lo que el Estado le pide al graduado es que le devuelva la inversión uno hasta el último en trabajo social, que eso obviamente lleva a que todo el mundo tenga acceso a eso. En el caso de la briga, al médico que tiene una manutención le pasan un dinero, obviamente eso es además con el ímpetu de solidaridad que siempre tienen, es que se tiran esta misión de brigada. Al gobierno cubano cada país le da una especie de ayuda, pero una especie de trato no por lucro, sino por una especie de todo lo que conlleva mantener un grupo de médicos, que son 160 generalmente, en lugar apartado, porque ellos van con insumos que solamente Cuba les da. Cuba no acepta que se les dé nada por parte de los países, porque se presta para muchas cosas. Entonces todo llega por vía Cuba. Entonces para que el médico pueda tener herramientas, se le paga al gobierno cubano para que el gobierno cubano le dé herramientas al médico que esté en la brigada. En ese sentido es que se le paga al gobierno cubano, pero al médico también se le llega un sueldo de ese pago que le hace el país. Y respecto a los tratamientos, el tratamiento en Cuba, extranjeros, un cobro. Cuba no tiene cómo acceder a plata porque tiene bloqueo económico por más de 50 años. Hay mucha problemática económica para el gobierno cubano. O sea, en Cuba a veces no teníamos ni para bajar suero, ni las bajas de suero teníamos, porque no hay para comprar. Entonces, no tiene como la forma que tiene es vía turística o su gran pilar, que es la salud, cobrando, digamos, lo que vale un tratamiento en Cuba, ni se acerca un tratamiento en Chile respecto a ciertas enfermedades. Yo lo he comprobado en lo personal. Por lo tanto, sí se cobra, pero no lo que cobran países como Chile o en Estados Unidos. Hay muchos americanos que van a Cuba a tratarse. Ya. Oye, Carlos, de la Casa de Amistad chileno-cubano, para que vayamos cerrando los últimos minutos, unos saludos, Carlos. Estaba entretenido, pero cierto. Y trata de responder lo siguiente también, dice, ¿qué es tregua sanitaria se utiliza en Cuba respecto a trazabilidad, residencia sanitaria, PCR, se utiliza en Cuba? Estábamos terminando. Sí. Pero mira, ¿aló? ¿Ahí sí? Preguntan, ¿qué es tregua sanitaria y si se utiliza en Cuba respecto a la trazabilidad y a la residencia sanitaria respecto al PCR? Mira, hace poco estuvimos también por Zoom con Hernando Viña, que nos dio toda una información respecto a cómo combatieron en Cuba ellos el COVID. Y nos contaba que es totalmente distinto acá. O sea, ellos encontraban a la persona, la ubicaban a la que tenía Cuba, pero ellos iban a cada población. Me explico. Ellos tienen un sistema de que en cada comuna hay hospital, pero también tienen el médico de la familia. Y ese médico atiende una cantidad X de personas, por ejemplo, 100 personas. Entonces, si está en una región en donde hay 200 habitantes, van a haber 2 médicos. Pero puede haber un edificio que tenga 300 personas y van a haber 3 médicos cubanos. Entonces, ellos inmediatamente tienen esa trazabilidad, la tienen automática, porque inmediatamente detectan
a los pacientes que tienen COVID o sospechan de COVID, los llevan a lugares de residencia, si es que son graves y no tienen dónde estar o están en un lugar muy, muy masivo, y les hacen el tratamiento preventivo. De hecho, todos los estudiantes de medicina salieron por toda la población, pasando por cada una de ellas. A la gente de tercera edad, a la gente con riesgo, le daban una de las tantas medicinas que tienen los cubanos. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, el interferón alfa 2B, que es el que me manejo, es un medicamento que te potencia las defensas. No es contra el COVID, sino que te potencia las defensas. Por lo tanto, el COVID no te puede afectar de manera tan violenta si es que te afecta. Entonces, ellos pudieron hacer un control detallado de cada uno de los infectados. Y si tú te metes a la página web de, no sé, pues Cuba Debate, cuando hace el informe el médico, igual que acá en Chile, hay un informe y sale cada uno de los pacientes, claro, no sale el nombre, dice paciente hombre de 30 años, mujer de 27 de la parte norte de La Habana, se contagió por un visitante extranjero, por un turista, o se contagió de una manera que no sabemos. Entonces pudieron hacer esa trazabilidad mucho más eficiente y con sus medicinas que ellos producen, lograron de que el COVID no nos atacara de manera tan violenta y no tuvieran la cantidad de muertos, porque hasta hoy día creo que tienen cerca de 87 muertos solamente. Entonces, eso con respecto a lo que decía esta niña. Oye, vamos cerrando porque ya estamos yendo más allá del horario programado. Entonces, le cedo la palabra en el mismo orden como empezamos para que cierren la idea y se despidan, ¿no? Primero Sara, después Emilio y después Carlos, ¿no? Sí. Ya, Sara, tú tienes el micrófono. Activa el micrófono. Sara, activa el micrófono. Gracias por estar escuchando este programa, por participar, por conocer más de la realidad de otros países con diferentes sistemas, mucho más humanos, como es Cuba. Solo les quiero recordar, insisto, las personas, hombres, mujeres que estudiaron medicina en Cuba, acérquense, agruparse y recuerden las enseñanzas de Cuba para que cooperen en Chile como Fidel quería. Y lo otro que tienen que tener presente también de firmar la petición por el Premio Nobel de la Paz para la brigada Henry Reed y firmar, porque también hay una carta que se está pidiendo que llegue una brigada de Cuba a Chile para apoyar el tema de la pandemia que estamos viendo acá. Muchas gracias por todo y hasta siempre. Venceremos. Muchas gracias, Sara, por tu presencia. Te invitaremos nuevamente porque parece que quedaron muchos temas para seguir conversando, ¿no? Emilio, tu saludo a tus admiradores. Hola, hola, sí. Agradecer a todos digamos, el estar presentes en esta conversación, aclarar, claro, como decía el compañero, la respuesta del compañero de la FEMPRUS respecto al tema médico. Cuba, eso lo conoce años, porque siempre ha tenido problemas con ciertas enfermedades que incluso muchas son inoculadas por parte en su tiempo. Y eso ha llevado, ellos tienen un buen trabajo sectorial, digamos. Y eso ayudó a que este COVID se controlara bastante, que en Chile no se hizo. Yo agradezco las opiniones, agradezco con ustedes el espacio que me dieron para poder conversar y ojalá que se repita, ojalá que podamos seguir conversando en una hora. Es difícil plasmar lo que uno vive durante más de 15 años que me tocó vivir en Cuba y explicar difícilmente cómo es la vivencia de estar en una sociedad como la cubana. En una hora se hace muy corto. Así que, bueno, agradezco que hayan sido claras mis respuestas y siempre agradecido de que me vuelvan a invitar, por supuesto. Y saludos a todos por la orbe. Ya, muy bien. Hemos tenido más de 70 auditores. Ha llegado un saludo también de Hernán Cuadro. Dice que le parece muy buen programa. Y quiero recordarle a ustedes que nosotros en
en este momento tenemos Casa Quintil Valparaíso, tiene un programa también todos los miércoles en Radio Ritoque, y la próxima semana en esa programación con Radio Ritoque tenemos como invitado especial al embajador de Cuba en Chile, con el cual también realizaremos un conversatorio. Carlos, para que te despidas, ¿no? Sí, agradecerle a ustedes por la invitación. A nosotros todo lo que sea informar sobre Cuba nos apasiona, como se habrán dado cuenta. Nos gustaría hablar tanto respecto a lo que se hace en contra de Cuba, porque mira, tengo dos datos pequeños que te voy a decir, para que entiendan lo que significa este bloqueo criminal que está sufriendo Cuba y que a pesar de ello, ellos incluso mandan brigadas para salvar vidas. ¿Tú sabías que 7.333 personas con cáncer se pueden asistir y pagar 2 años y 1 mes el tratamiento con un solo día de bloqueo? Por ejemplo, se podría tener por 5 años a 195.000 personas, tratarlas de diabetes en Cuba, con solamente lo que provoca un día de pérdidas económicas el bloqueo a Cuba. Y así de nombrar una infinidad de cosas. Entonces, sí, gracias por invitarnos, por hablar. Y si hay que hacer polémica, hagamos polémica. Nos interesa también sacarnos esas tantas mentiras que hay sobre Cuba e informar, sobre todo informar, porque no es extraño que nunca yo he visto una entrevista a un embajador cubano en televisión. Nunca he visto una información real de Cuba, salvo para decir de que justamente ahora están con problemas de distribución de alimentos porque el bloqueo ha sido tremendo y eso los afecta de manera. Por lo tanto, también nosotros apoyamos obviamente un Nobel de la Paz para estas brigadas, no por un asunto político, sino que son los únicos en el planeta hoy día que tienen humanismo y nos entregan para salvar vidas por todos lados. Y eso no lo hace nadie. Y se merecen un premio porque llevan muchos años haciendo eso desinteresadamente y la humanidad necesita más solidaridad y amor y Cuba lo está demostrando. Gracias, hasta la próxima. Ya, Casa Quintil Valparaíso agradece a Sara Olmos de la Casa de Amistad de Solidaridad desde Viña del Mar, a Emilio Peña Contardo, médico del AM, a don Carlos Espinosa, de la Casa de Amistad José Martí de Valparaíso. Le agradecemos esta invitación. Seguramente nos encontraremos de nuevo otro día porque quedaron varios temas para seguir conversando y siempre con Cuba en el corazón, la bandera de la justicia social en el hemisferio, Cuba que se destaca por la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, chao amigos.